Por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 4 y los que prefieren prestar atención, simplemente presten atención. Le he pedido a María Alejandra que haga la lectura del pasaje. Nosotros escuchemos con fe lo que la palabra dice. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. En los pasajes anteriores hemos visto el nacimiento de la iglesia cristiana en Pentecostés, luego esa gran experiencia de la campaña de evangelización sin querer, es decir, totalmente improvisada desde nuestro punto de vista, pero planificada por Dios, cuando Pedro y Juan estaban entrando en el templo y encontraron a un cojo y Dios lo sanó. Y eso dio lugar a que la gente se agrupara y prestara atención, y Pedro aprovechó la ocasión para predicar a Jesucristo. El resultado de eso fue que otras 5,000 personas se añadieron a la iglesia por conversión, que es la manera correcta en que alguien debe ingresar a la iglesia. Posteriormente, los sacerdotes, cuando se anoticiaron de eso, fueron y detuvieron a los apóstoles, los encerraron en la cárcel del templo. Y al día siguiente los juzgaron, más bien, en vez de juzgarlos como debía ser, les amenazaron para no hablar en el nombre de Jesús. Porque entendían que no podían contradecir la evidencia que había, siendo que el cojo estaba sano. Salidos de ahí, los discípulos hicieron algo, y ahora llegamos al versículo 23. Bueno, en el 21 ha dicho: ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué era lo que les habían dicho? No era muy largo, en realidad era una amenaza para que cesaran de hablar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué esperaríamos nosotros que hagan ellos, o qué habríamos hecho nosotros en una situación similar? Tal vez algunos hubiéramos dicho: bueno, gracias por el aviso, nos vamos. Y nos vamos a otro lugar, nos vamos a otra ciudad, o dejamos de molestar y de correr riesgo. Tal vez alguno hubiera dicho: bueno, conste que
La Biblia enseña que debemos someternos a las autoridades y ellos son nuestras autoridades, son los sacerdotes impuestos por Dios. Entonces, hay que obedecerles, así que, chitón, cerramos la boca. Otra vez, la pregunta es, ¿ellos qué hicieron? Dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este asunto parecería repetitivo. ¿Acaso Dios no sabe quién es? Digamos que te invitan a almorzar y la comida está deliciosa. Y a tiempo de agradecer le dices, querido amigo fulano, o a la mamá de tu amigo que ha cocinado, usted es la que ha cocinado esta comida tan rica compuesta por tal y tal cosa. Y ella va a decir, pero yo sé que soy la que he cocinado, ¿para qué me dices? O sea, ¿para qué tienes que hacer la aclaración? ¿Por qué ellos hacen esa definición al hablar con Dios? La puntualización que hacen ahí no es para Dios. Dios, por supuesto, sabe quién es. Es para nosotros. Porque a veces la palabra Dios es tan amplia y, digamos, muy difícil de definir por cualquiera. Quizás algunos podrían hacerlo, pero otros hablan de el Dios de, por ejemplo, me llegó un videíto al celular, dice, el Dios de Newton. ¿Qué quiere decir? El Dios en que Newton creía, o cómo era el Dios en que Newton creía. Y así cada uno puede tener su opinión. Pero estamos hablando de opiniones, no que existan varios dioses o varias opciones. Tú puedes escoger, si quieres un dios a tu medida, podrías escoger a la diosa Kali de la India, ¿no? Que es la diosa de la venganza. Y que entre sus mandamientos está asesinar a tus enemigos. Bueno, alguien dirá, esa es una diosa hecha a mi medida. Sí, bueno, está bien, pero no existe. En realidad es solamente el invento y la proyección de la mente humana. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Si pudiéramos tomar en nuestras manos el Antiguo Testamento y comprimirlo hasta el punto de llegar a una frase. ¿Qué frase sería esa? ¿Cuál es el resumen en cuanto a mensaje del Antiguo Testamento? ¿Cuál es? Exactamente ese. Hay un solo Dios. Eso es. O, dicho por los rabinos antiguos, Dios es uno. A ver, pero no acepten mi palabra, cuestiónenla. ¿Sí tengo razón de decir eso? Sí, eso es. ¿Por qué? ¿Recuerdan? El intérprete de la ley fue a Jesús y le dijo, ¿cuál es el mandamiento mayor de todos? Interesantemente, el Señor Jesús no le dijo primero el mandamiento. Le dijo el mandamiento, pero después de decir algo que es un preámbulo introductorio necesario. Citó Deuteronomio capítulo 6, diciendo, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Ahora esto nos pone en una posición en que todos los demás nos van a ver como intransigentes, excesivamente radicales, cerrados de mente, etc. Sí, bueno, está bien. Pero si lo que queríamos era tener el sumum del Antiguo Testamento, eso está en esta frase. Hay un solo Dios. O Dios, el Dios verdadero, es uno solo. Vamos a decirlo en conjunto, ¿ya? En esta forma. Hay un solo Dios. ¿Listos? 1, 2, 3. Hay un solo Dios. Esa es la verdad expresada en el Antiguo Testamento, para lo cual los escritores del Antiguo Testamento han invertido 39 libros, algunos con muchos versículos, ¿no? El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Imagínense, así de largo como es el Antiguo Testamento, nosotros hemos podido comprimirlo y tenemos el Zoom para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso claro o suficientemente claro, siempre vamos a equivocarnos y vamos a estar pensando, no, es que el Dios en el que yo creo, pero es que tú no puedes definir, no puedes decidir cómo sea Dios. Cualquier persona sensata lo que sabe que tiene que hacer es escuchar a Dios definiéndose a sí mismo, expresándose a sí mismo. Y para eso tenemos las páginas de las Sagradas Escrituras. Por eso, en su oración, los cristianos de esta iglesia naciente, sufriendo su primera persecución y dificultad con las autoridades, al orar dicen que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí encontramos un asunto que es de suma utilidad para nosotros. La buena oración es la que está enraizada en la palabra de Dios. Hay personas que tienen facilidad para orar, pero una facilidad más bien natural, porque tienen facilidad de palabra, entonces les brota y alguien dice, qué lindo que oras. Bueno, pero las oraciones lindas no son las que precisamente alcanzan su objetivo. Las oraciones eficaces son las que nacen de la palabra de Dios. Es decir, el creyente recibe la palabra, esa palabra impacta su cabeza y su corazón y brota en alabanza y en peticiones y todo lo que concierne a la oración, intercesiones, etcétera, desde la boca. Cuando simplemente oramos, aunque sea lindo, desde nuestro propio corazón, corremos el riesgo de orar como el fariseo que describe el Señor Jesús, que entró al templo junto con un publicano y en su oración dijo, gracias Dios porque no soy como este publicano. ¿Creen que agradó esa oración a Dios? Para nada, para nada. El Señor Jesús mismo lo hace notar así. Entonces, la oración que a la larga va a resultar eficaz, tal como el escritor de la epístola a Santiago, o de Santiago más bien, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una oración eficaz. ¿Cuál es? La que nace de la Escritura. ¿Por qué? Porque esa es la que ha transformado nuestra mente.
Ya nos ha guiado en la dirección correcta. Así que ellos hacen eso. Al orar, definen a Dios, el Dios revelado en la Biblia, y luego citan a Dios en el versículo 25 con el Salmo 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 tiene un contenido no muy atractivo. No son muchos los que dicen: bueno, este va a ser mi salmo preferido porque expresa justo lo que yo creo o algo así. Podemos identificarnos mucho más fácil con el Salmo 1, que habla del varón que permanece en la fe, o podemos identificarnos con el Salmo 3, que expresa la confianza en Dios y en su protección, o en el Salmo 4, que también nos guía en eso, dice: en paz me acostaré. ¿Recuerdan? ¿No? Con esos es muy fácil. Pero ¿quién va a memorizar el Salmo 2 como su salmo preferido? Sí, bueno, es que a veces no todo es tan agradable al paladar, pero es útil. Y en este caso en concreto, citan el Salmo 2 porque eso les ayuda a entender la situación en que les ha tocado vivir. Ahora, ¿por qué era necesario eso? De vez en cuando nosotros pensamos: he hecho bien y yo esperaba que, como Dios le reconviene a Caín, la ley de causa y efecto proceda directamente, y entonces hago bien, me sale bien. Y así son las cosas generalmente, ¿o no? Haces bien, entonces sale bien. Eso no trae ningún inconveniente, ningún dilema a nuestra mente. El problema es cuando hacemos bien y sale mal. Eso es lo que pasa con gente que cree que ha hecho todo lo necesario para criar bien a sus hijos, les ha dado todo, los ha mimado, los ha protegido, etcétera. Y cuando llegan a la adolescencia, empiezan a portarse mal, muy mal. Y entonces, a veces hipócritamente, pero a veces sinceramente, dicen: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Cómo me ha salido este pedazo de sabandija ahí que justo solo hace falta que le diga algo para que haga lo contrario? ¿Por qué? En algunas ocasiones, esto no solamente tiene que ver con algo puntual que sale mal, sino con la combinación de factores, y todo parece estar mal. Seguramente algunas de las personas que están en guerra ahora, al volver donde vivían, no encuentran más una casa, no hay nada, hay ruinas nomás, en el mejor de los casos, y no encuentran a su familia. Y si alguien les dice: bueno, ¿cómo te va? No pueden decir: me va bien, claro que no, todo está mal. Bueno, alguien diría: sí, pero tengo mis ahorros. No, han congelado las cuentas, no tienes más. No puedes contar con el dinero que era tu colchón. ¿Y ahora qué vas a hacer? Todo parece ir mal. El asunto es un poco más grave todavía. Los apóstoles podrían, al contarnos, decir así, sin temor a equivocarse:
nosotros hemos recibido una instrucción de nuestro Salvador para hacer algo. Él nos ha dicho que nosotros vamos a ser sus testigos, que vamos a testificar de Él, que vamos a hablar acerca de Jesucristo, que vamos a poder contar que le hemos visto resucitado. Y hemos hecho eso. Y lo hemos hecho sin temor. Y en premio nos meten a la cárcel. Y no nos meten a la cárcel personas así que no saben nada del asunto. No, los expertos en los temas religiosos, en los temas espirituales. Ellos no aceptan nuestra palabra y no solamente eso, sino que ahora nos han amenazado para que no hablemos más en el nombre de Jesús. Ahora podría alguno de ellos decir, me pregunto, ¿y dónde está la protección de Dios? ¿No era que Dios nos iba a proteger? Hasta hemos memorizado a Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice, hablando Dios, dice, yo soy tu escudo. Sí, pero parecería que estamos sin escudo. De hecho, pasar una noche en la cárcel no es nada grato. Pero y ahora estamos bajo amenaza de los que sí pueden hacer algo contra nosotros. ¿Y en qué vamos a quedar? ¿Qué pasó? Y entonces alguien podría decir, no entiendo esta situación, no entiendo lo que pasa. ¿No es verdad que de continuo escuchamos cosas así? Escuchamos a amigos, vecinos, que nos dicen, en mi oficina yo era el único que trabajaba. Los demás se la pasaban charlando, preparando festejos, haciendo cosas. Yo trabajaba. Y he sido el único que ha recibido su memo de despido. ¿Se puede entender? Bueno, hay situaciones en las que por nuestra sola razón no podemos entender. Las cosas no van bien. Pero ellos pueden decir que sí están entendiendo sobre la base de la palabra de Dios. Sobre esa base están citando el Salmo 2, que es la descripción del mundo en que vivimos, un mundo de injusticia y de crueldad, en que muchas veces los inocentes son acusados y son enviados a la cárcel. En nuestro propio país podemos ver eso, es para reírse o para llorar. Alguien denuncia a un culpable de corrupción o de narcotráfico o algo, y a él lo meten a la cárcel. O sea, se supone que el que denuncia está haciendo un buen acto cívico, patriótico, qué sé yo. Sí, pero ahora le cuesta la cárcel. ¿Podemos entender? Y por eso es que en situaciones así necesitamos volver a poner nuestros ojos en Dios. Y la única forma de hacerlo adecuadamente es por la palabra. Ellos citan el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora ven la aplicación de ese salmo profético en su propia situación, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Recuerden que la palabra ungiste, que es el verbo,
está íntimamente relacionada con la palabra Cristo o ungido, porque Jesús es el ungido, el Cristo. Dice que se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y es una paradoja que los de Israel se hayan juntado con Pilatos, que hayan estado de acuerdo con Herodes. Todos los que naturalmente eran enemigos entre sí, en una cosa han estado de acuerdo, en atacar a Jesús. Esta es la situación. No puede haber mayor injusticia en la adversidad que ellos están enfrentando que la que el justo Jesús haya sido acusado y llevado a cruenta muerte de cruz. Y mientras solamente se hace la descripción de cuán mal están las cosas, nosotros tenemos la tendencia a deprimirnos y decir, sí, este mundo es un valle de lágrimas. ¿Qué de bueno podemos esperar? Pero entonces se da ese viraje de comprensión tan necesario. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hay el proverbio popular que dice, el diablo no sabe para quién trabaja. No sabe, pero sospecha. Con gran frustración. Que haga lo que haga, con designio de maldad para con nosotros, en realidad le va a salir mal. Porque todo lo malo que piense, Dios ya lo ha previsto. ¿Ya? Todo lo que sucedió no sorprendió a Dios. Dios estaba en control de todo. Y aunque Él nunca ha generado la maldad, la traición de Judas, por ejemplo, o la injusticia de los sacerdotes, etcétera, todo eso, Dios no lo ha producido, pero lo ha conocido y lo ha controlado y lo ha utilizado finalmente para bien. Bueno, alguien dirá, ¿para qué bien? Para nuestro bien, para nuestra salvación. Dios dice, el versículo 28, ya antes lo había determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No están pidiendo protección y cobertura y que les vayan las cosas y pasen inadvertidos para los sacerdotes y todos. No están pidiendo nada de eso. Están pidiendo continuar con el privilegio de ser los portavoces del Evangelio. Por favor, queridos hermanos, leamos todos juntos el versículo 29. Leemos entonces, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero yo creo que algunos no han leído. Y han dicho, como estoy con barbijo, nadie va a notar. No, yo he notado que algunos no han leído. Vamos a leer todos, ¿ya? Todos. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora les tengo que confesar una cosita.
los entrampé, porque les hice leer algo que de otra manera quizás no hubieran querido decir, pero ya lo han leído, lo han dicho. ¿Se dan cuenta qué es lo que han pedido ustedes? Que Dios nos conceda, ¿qué? El privilegio de hablar con denuedo la palabra. Alguien dirá, bueno, yo alguna vez ya he hablado. Bueno, entonces no va a ser novedoso. Otro dirá, yo nunca he hablado la palabra ante otros. Bueno, es hora de que comiences a hacerlo. Claro que te vas a encontrar eventualmente con alguien que te rechace. Sí, es la verdad. Tal vez te encuentres con alguien que a raíz de eso te persiga. Con mala intención, por supuesto. Sí, así va a ser. Esa es la situación que los apóstoles vivieron y comprendieron y aceptaron y enfrentaron. Que puedas hablar de la palabra de Dios con denuedo no quiere decir que asegura que te va a ir bien. Puede que no te vaya muy bien. Un poquito después de esto, Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, fue asesinado. Justo un poquito después de esto. Así que no hay garantía de que el resultado terrenal sea bueno para ti. Pero el privilegio de hablar de las cosas de Dios es incomparable y nosotros debiéramos apreciarlo. Solamente entonces viene con sentido el versículo 30. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo he escuchado en algunas ocasiones cristianos que dicen, pero yo nunca he visto milagros. En realidad nunca me ha tocado algo así impactante. Oigo que el uno cuenta una cosa, el otro otra, pero parece que por donde yo voy no pasa nada. Algunos hasta se preguntan, ¿todavía hay milagros en el siglo XXI? En la actualidad, ¿hay milagros? ¿Podemos esperar prodigios y cosas raras así de parte de Dios? Y esa pregunta es lanzada con razón, en un sentido, porque efectivamente nunca han tenido una experiencia así. Bueno, pero esto no ocurre cuando el cristiano está tranquilo, sentado en su casa, reposando o guardándose a sí mismo. Esto ocurre cuando el cristiano estaba haciendo lo que Pedro y Juan estaban haciendo. ¿Ya? Por supuesto que Dios se va a manifestar en medio de su pueblo obediente, en medio del testimonio de las personas que están hablando de Él. Nunca he visto milagro de sanidades. Bueno, ¿y cuántas veces has salido a predicar del Señor? ¿Cuántas veces has ido en busca de los perdidos? No se trata de que prepares una campaña o algo así. Generalmente eso es muy modelo del siglo XX. ¿Ya? No se trata de eso. Se trata de que busques a los perdidos para hablarles de que en Jesucristo hay salvación y de repente vas a encontrarte con alguien que necesita
porque ya no hay más recurso humano, necesita del poder de Dios. Y entonces vas a captar que el portador de ese poder eres tú. Y dirás, pero yo soy un trampulli. Perdón, no quiero insultar a nadie, me encanta esa palabra. Pero yo soy un tipo sin importancia, como portador del poder de Dios. ¿Saben qué? Los apóstoles eran pescadores, eran publicanos, era gente así de lo más común. Dios no tiene problema ni empacho en usar a cualquiera. Aún puede usarte a ti. Peor todavía, a mí. Nos puede usar. Pero nosotros tenemos que obedecerle, salir en busca de los perdidos. Y entonces vamos a encontrar a los necesitados. Y entonces Dios va a desplegar su poder. ¿Quieren verlo? Bueno, salgan esta tarde. Salgan en búsqueda de esa tía querida que hace años no ves y que bien le vendría una visita de tu parte. Y que en la tienda de al lado compres un queque y le lleves, ¿no? Y le digas, tía, te traigo este queque, pero más importante, te traigo las buenas nuevas del Evangelio. Y tal vez ese momento se va a producir la situación en que necesites orar por esa tu tía o por la familia de tu tía. Si no sales, lo más probable es que jamás veas las maravillas de Dios. Miren la petición de los discípulos reunidos para escuchar a los apóstoles. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Realmente me conmueve el hecho de que ni una vez, ni por atisbo, están pidiendo bienestar para ellos, o solución para sus problemas, o protección, nada de eso. Piden el privilegio de predicar a Jesucristo. Y entonces sucede esto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que pasó. Les confesé una trampita que les hice hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Ya me han disculpado? Era a propósito. Ahora les tengo que confesar otra cosa, un pecadito. Me da una envidia esto que cuenta el versículo 31. ¿No les da envidia a ustedes? Me parece tan maravilloso que me da ganas de decir, Señor, haz lo mismo ahora. Ya que no que tiemble este lugar, porque los vecinos se van a espantar, ¿no? No importa que tiemble o no, pero que el Espíritu Santo nos llene y que todos nosotros hablemos con denuedo la palabra de Dios. Eso es. ¿Se animan a orar junto a mí? Que pidamos que esto se cumpla en nosotros. ¿Sí? Pónganse de pie, vamos a orar. Oh Señor nuestro, reconocemos que esto no es para gente tibia, indecisa.
Es para gente que en un momento ya habían entregado su vida a ti y la habían dedicado a tu servicio, a tu ministerio. Y nosotros también queremos participar de esto. Quisiéramos ver tu poder desplegado, haciendo maravillas, Señor, no para divertirnos, y ni siquiera para beneficiarnos, sino para que podamos ver tu reino en funcionamiento, para que podamos ver tu gloria llenando la tierra a nuestro alrededor, es decir, alrededor tuyo, de tu persona. Señor, manifiéstate. No mires nuestro pecado. Límpianos de pecado por la sangre de Jesús y conviértenos en personas útiles, agradables, eficaces. En el nombre de Jesús. Amén.